¿Hay guerra entre el bien y el mal en el mundo? Yo creo que no, 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 yo pienso que para empezar, cuando crees en Dios, pues nadie más que Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Dios crea al diablo. Dios crea el diablo para perfeccionar al hombre, como un aguijón. ¿Me explico? La siguiente es una conversación con Rafael Ortega, escritor, filósofo, catedrático y emprendedor del Taller del Tejedor. Yo soy Héctor y esto es un café con Eka. ¿Tejedor de historias? Así es. ¿Qué es, qué es Taller del Tejedor? Bueno, pues mira, el taller del tejedor es un proyecto que, que surge a partir de la confluencia de muchos intereses. El primero es el interés por la historia, ¿no? Cuando llegas a casi los 60 años, te das cuenta que tienes un montón de historias. Entonces, historias en las cuales tejes, pero también historias quebradas, historias rotas. Y, y, y no hay huella, no hay memoria. Entonces, tejedor de historias tiene la intención de reconocer las propias historias y de quienes se integran al taller reconozcan que cada cosa que hacemos estamos haciendo historia. Y, por ejemplo, uno de los temas que llaman mi atención, han llamado mi atención mucho, es que la historia se da en el tiempo. El espacio ahora, por ejemplo, ahorita tú y yo estamos haciendo historia digitalmente, ¿me explico? Pero ahorita estamos, nada más tenemos este tiempo. Y yo ahorita no estoy aquí con mis nietas que están aquí dando lata y con mi señora, etcétera, porque estoy aquí. Entonces, el tejer historias es tomar decisiones. ¿Dónde tengo mi tiempo? Entonces, cuando entras en el concepto de tiempo, entras en el tema de, ¿es el tiempo donde estoy? Y llegas a la conclusión de que no, es donde está tu atención. Entonces, el tejer historias es desarrollar habilidades para enfocar la atención en donde queremos tejer historias, para poner ahí la intención. Y entonces se arma un taller permanente, donde quienes se integran, pues aprenden un montón de habilidades que tienen que adquirirse para tejer historias, como aprendí desde reconocerse en el tiempo y que tienes un tiempo mental, nada más. Algunas mujeres pueden pensar en tres o cuatro cosas al mismo tiempo y estar en la comedia, estar cocinando, platicando con el hijo, haciendo la tarea de otras cosas, pero seres humanos mortales como yo, pues estoy aquí o no estoy en ningún lado, porque ni aquí ni allá. Entonces, eh, el deseo también de, de aprovechar cada segundo de mi vida, porque ya en esta historia ya he tenido varias experiencias de encuentro con la muerte. Entonces, desde los 17 años, después a los 38, 39, y después ahora con el COVID, pues dices, oh, en cualquier momento sucede. ¿Y cómo estás manejando el tiempo? Mira, aquí está. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, ahí va una parte. Y luego te agrego, eh, me encuentro con que tejedor de historias tiene que ver con el tejido social, con el tejido humano, con el tejido cultural, con el tejido económico, con el tejido político, con el tejido tecnológico. Entonces me doy cuenta de que el lienzo con el que se teje, el lienzo de la vida, no se teje con unos solos hilos, sino que hay hilos entretejidos
Y ahorita te hablé de cultura, de política, pero después te encuentras con personas y de pronto a las personas que hipotéticamente tú, más bien, que presuntamente están en la jerarquía mayor de tu existencia, te das cuenta que les dedicas el menor tiempo posible. Y a las personas que tienen menos espacio, personas y actividades que son menos relevantes, en tu agenda tienen más el tiempo que las personas y las cosas relevantes. Eh, y bueno, pues el tejer la historia es eso, ¿no? Eh, Tiene que ver con, con, una, con una llamada del proyecto global de pastoral que en el 2016 le pidió el Papa Francisco a los obispos de México que hicieran un proyecto global de pastoral para la Iglesia mexicana. Entonces, por algunas razones, un sacerdote me pidió que le ayudara a hacer un plan y lo que después lo presenté, les gustó a muchos, etcétera. Pero en otro café platicaremos de esa historia. Pero al final de cuentas, un obispo me dice: Rafael, no te dediques a eso, esta es cuestión de curas. Tú dedícate a algo precisamente de lo que tú haces. Y entonces yo tejo lo social, yo tejo lo humano, yo tejo lo espiritual, pero nunca había sido consciente de eso. Entonces, eh, también surgió algo de mi arcaico pasado, cuando por primera vez leí de Eric Fromm el libro del arte de amar. Quedé así como enamorado. Ese texto lo he leído muchas veces, ¿no? Pero precisamente lo que llamó mi atención fue que el amor es un arte y, y el arte es mucha práctica. Entonces, todo lo que es un arte como la pintura, la escultura, se arma en talleres. Entonces, en los talleres, sabemos nosotros que hay aprendices, hay oficiales y hay maestros. Entonces dije, vamos a hacer un taller del tejedor de historia. Entonces, ¿por qué? Pues porque entramos como aprendices y vamos a practicar y a practicar y a practicar. Y por ejemplo, yo espero que tejamos una historia ahorita a partir de este encuentro, porque ahí, entre tantos conceptos, hay que distinguir entre encuentros, vínculos y relaciones, porque podemos tener un encuentro que no aterriza en relación y hay que definir qué tipo de relación. La relación teje, el encuentro no. ¿Me explico? La relación teje, aunque sea unilateralmente. Si es bilateral o multilateralmente, vaya. Entonces, la relación teje, el encuentro no. El encuentro es hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, me da gusto verte. Oye, ya te enfermaste, ahí voy a hacer oración por ti. Es para hacer tu examen, que te vaya bien, suerte, buena vibra. Es el encuentro. ¿Me explico? No impactas en la vida del otro, no dejas nada, ni te deja nada. ¿Me explico? La relación construye, le abona o a un hilo o a un tejido. Si la persona dejó huella, aunque tú nada más la viste, no tiene relación con la persona, pero sí con la idea que te dejó la persona. Porque no solamente nos relacionamos con personas, nos relacionamos con ideas, con cosas, con animales, con bestias. ¿Me explico? Con objetos. A veces amamos más los objetos que se le cae a alguien, nuestro objeto amado lo agarra y nos enojamos con la persona porque agarró el objeto. Entonces, eh, y los vínculos tienen que ver por ejemplo, los vínculos tienen que ver con las improntas. O sea, impronta que etimológicamente es la huella. Entonces, mi abuela ya murió, pero yo estoy vinculado con ella. O sea, incluso personas que ya no veo, tengo la huella. Yo soy como soy por algo de los otros. Estoy vinculado, aunque ya no me relaciono. ¿Me explico? Estoy vinculado sin relacionarme. Hay personas con las que nos relacionamos, pero no nos vinculamos. Sobre todo en las relaciones instrumentales, ¿no? Eh, yo te uso para aprender,
eh, tú me usas para ganar una lana enseñando, ¿me explico? Nos usamos, son instrumentales, o yo te pido ayuda para que ayudar para arreglar el coche, me pides ayuda para que te enseñe una receta. Ah, pues qué padre, tú sigues haciendo la receta y en años me la enseñó un cuate, ok, ¿me explico? La relación es con la receta, el cuate ya ni se acuerda uno de él. Entonces, en esa parte de tejer implica con quién me voy quedando, a quién tengo que dejar o a quién tengo que dedicarle menos tiempo. Es parte de cosas que se aprenden en un taller. Hacer, no sé si tú en tu carrera viste lo que son los sociogramas, eso es más en psicología, donde uno elabora su mapa, donde tienes la cantidad de relaciones, la calidad de las relaciones y la dirección. No es nada de Hellinger, no es constelación ni nada de eso, es una cuestión muy sociológica. ¿Con cuántas gentes te viste esta semana? Tráelas, anótalas, ¿a qué le dedicaste más tiempo a estas personas? Ok. Oye, ¿y a tu hermano? No, tiene 6 meses que no lo veo. Ah, está bien, déjalo allá. Está en los círculos, por allá anda. Estás vinculado con él, pero no tienes relación. ¿Me explico? No tienes relación, estás vinculado. Y si hasta tengas un recuerdo, ya quién sabe quién sea. Entonces, por ejemplo, ahorita yo tengo hijas ya grandes, soy abuelo, tengo 5 nietos. Entonces, ya no conozco a mis hijas, no tengo relación con ellas. Me encuentro con llamadas, me encuentro con sus WhatsApp, pero de pronto me digo, ay, si eres tú, yo pensé que eras otra persona. Y viceversa, estoy seguro, porque yo también estoy cambiando. Y como no tenemos relación, a eso me refiero, ¿no? Entonces, es, por eso es el taller, por eso para mí la relevancia que adquiere, ¿no? Entonces, ahora que hay computadoras, que hay esto, el tiempo es nuestro recurso que no se recupera. Entonces, Más valioso. el día que esté agonizando, no sé, espero que no desee un minuto más, pero dicen muchos que desearían un minuto más de vida. Bueno, pues, entonces, ¿para qué desperdiciar el tiempo? Pero esa capacidad de estar atento, de estar alerta, eso se aprende como un hábito, de valorar la existencia, de valorar el sueño, de valorar lo que haces, ¿no? Estar presente. Entonces, eso lo aprendemos en el taller del tejedor, que pretende enseñarnos a ser maestros tejedores de historias. Es decir, y me voy a regresar, o sea, no necesariamente regresar, pero no es tejido como coloquialmente podríamos considerar no es utilizar el tejido de estambre y claramente, sino más bien es un taller para construir a través de tejer historias. Lo estoy entendiendo bien. Si la dinámica del taller tiene que ver más con desarrollarse la persona e ir construyendo estas relaciones. ¿O cómo funciona? ¿Es en línea? ¿Es El tejer presencial? es una Sí. metáfora Ok. que tiene que ver con la metodología, porque cuando se teje, todo tejido tiene dos partes. Tiene la urdimbre y tiene la trama. Los hilos, los hilos que marcan el ancho y todos los que tú puedes seguir el largo que quieras, pero hay hilos que marcan el ancho. ¿Me explico? Entonces, tejer es que tú seleccionas en el tiempo y tu personalidad, porque a veces inconscientemente desde la infancia ya traemos nuestra personalidad. Yo en esto me baso en Cloninger, en su modelo psicosocial de la personalidad, donde habla de temperamento y de carácter, y precisamente eh, el deseo de salir al encuentro, el deseo de, de rechazar lo que nos hace daño, el deseo de socializar, esos son urdimbres. O sea, tú no puedes, o sea, tú ahorita estás haciendo este proyecto porque quieres explorar, es un explorador, te arriesgas, te juegas el tiempo, tus capacidades, tus recursos los pones.
Pero hay quien dice, no, yo no le pongo un peso. No, mi tiempo yo lo uso para mis cosas. Eso es urdimbre. Todas las historias que le meto, todos los hilos que tejas son tramas, ¿me explico? Las tramas de tu urdimbre de explorador. Después las tramas de tu urdimbre de cuidarte de no tener daños, de que no te dañe una conversación, el salir a la calle, el comprar este producto, el tirar este producto. Entonces, como no quiero que me dañe nada, pues casi no muevo nada de mi vida. O si yo cambio, todos los años cambio de ropa, cambio de muebles, cambio de todo. Todo eso son las urdimbres y con las cuales cada día nos encontramos. Casi cada persona, con cada persona tenemos un contacto, un encuentro, una relación, y de ahí surgen las tramas. De tal manera que cuando identificamos la urdimbre de nuestra existencia, eh, entonces a partir de ahí decimos, ahora entiendo por qué yo he leído tanto y le he invertido tanto tiempo a la lectura de libros y no conozco tantos antros. ¿Por qué sé mucho de música, pero no he ido a escuchar a muchos artistas? Entonces estoy más metido en la radio, en los discos, toco la guitarra, cantando, pero no voy a conciertos. En cambio, otros dicen, no, yo me voy a conciertos. Quedarme encerrado en la casa oyendo música, viendo películas. No. Yo soy me quedo a ver películas, mi vinito, mi cafecito, y si está mi señora aquí, perfecto, no tengo problema. Pero hay quien dice, no, yo me ahogo en mi casa. Esas son las urdimbres. Entonces, cuando identificamos nuestra urdimbre, vemos nuestros límites, el ancho de nuestro lienzo, y las tramas son todo lo que hacemos con ellos, ¿no? Es, por ejemplo, me gusta escribir, es una urdimbre. Pues, ¿cuánto has escrito? No, pues nada más 3 libros. Por ejemplo, es otro tema. Yo he escrito 4 libros que se han publicado en varias editoriales, Editorial Trillas, con el TEC de Monterrey, con Cengage Learning, con ST, etcétera. Y hace poco escribí un último libro, pues dije, no, ya no escribo libros, voy a armar un blog. Empecé yo con mi página, pero ¿qué crees? Me fue mal en la pandemia, todas mis capacidades se vinieron abajo, mal económicamente. Dije, ya no puedo pagar la página y eso hay que pagarla. Entonces agarré un blog gratuito y vámonos, todo se va al blog y ahí se va a quedar. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema voy a escribir, entonces la trama ahora es con un blog gratuito. Escribo y escribo ahí. Entonces, esa es parte de la metáfora del tejido. Además que el tejido es un arte, además que el tejido se aprende en taller, además que el tejido, hay en la antigüedad, tiene esos 3 elementos que me encantan. Hay aprendices, oficiales y maestros. Y los maestros son aquellos que generan que demuestran que ya hacen obras maestras. Mientras no generes que haces obras maestras, eres un oficial o un aprendiz. Entonces, pues metámonos al taller a hacer obras maestras en tejido social, lo cual nos lleva a definir qué es tejido social. ¿Me explico? Entonces ya toda esta parte es lo que me metió, ¿no? También hay tejido humano, tejido económico, tejido, elementos diversos. Por eso la metáfora del tejido y no de la construcción, no de la construcción, que también tiene lo suyo, ¿me explico? Pero no quise que involucraran el proceso con el tema de masonería, porque nada tiene que ver. Y hay muchos prejuicios al respecto. Y el tejedor se me hace algo tan sencillo, tan simple eh, y, y políticamente correcto. Ahorita en Latinoamérica ya tienen como política de los gobiernos el tejido social y lo que te decía de este proyecto global de pastoral, en uno de los acuerdos está promover el tejido social de las comunidades. Entonces dije, pues voy a hacerlo. Y entonces surge el taller. ¿Qué puede esperar una persona? O tal vez son dos preguntas. Es cómo puede alguien participar en el taller. Es en línea, tiene cierta periodicidad, hay alguna duración.
¿Y qué puede esperar la persona que ocurra después de haber participado en el taller en su vida, en su vida personal? Ujú. Pues mira, para empezar, la persona primero tiene que desear entrar al taller. Debe haber una entrevista, porque si el deseo o la necesidad no es urgente y apremiante, no puede entrar al taller. En un taller hay riesgos, es delicado, va a descubrir cosas muy delicadas, no se juega. Entonces, debe haber un compromiso importante. Pasa primero por una entrevista. Ya que digas sí, ok, yo tengo que aceptarla. O sea que, por ejemplo, una mamá que diga, mi familia, quiero que sea la mejor familia y no sé cómo integrarla, cómo cohesionarla y ser flexibles, ya que vemos cómo estamos, cuántos divorcios tenemos, estilos de familia, estilos de vida. Pues yo quiero que mi familia sea unida, que perdure, etcétera. Ah, órale, tienes un motivo. Entonces, ya tienes un motivo. Entonces empieza a tomar, como sea su esquema. Yo con algunas universidades estoy impartiendo diplomados y cursos y seminarios para quienes quieren el diploma. Entonces, toma los conocimientos ahí, porque todo arte, como dice Eric Fromm, necesita ciertos conocimientos y después mucha práctica. Entonces, los conocimientos los damos en talleres en virtuales o presenciales, este, y en esquemas de coaching, inclusive quien dice, ¿sabes qué? Yo no puedo, o yo quiero entrar en coach contigo, órale, lo trabajamos. Entonces, para que tenga todo el conocimiento. Y posteriormente, ya que tenga el dominio aceptable de conocimiento, entonces entra al taller. Es como, ¿qué crees? Ya tienes el martillo, ¿sabes qué es? El serrote. Ahora sí, entremos a ver la madera y a moldear. No te vayas a cortar, porque lo que manejamos en el tejido social, primero somos nosotros. Y es una regla del taller. Vas a trabajar en ti. Y a partir de ti se modifican todas las relaciones. Si tú dices, estos 5 minutos voy a dar toda la calidad con mi pareja, tu pareja va a decir, ay, chinga, ¿y ahora qué está pasando? Ya cambiaste la relación. Al decir, aquí estoy, en mi vida ya llegué, todo cambió, ¿me explico? O con mi libro, o con mi perro, o con lo que tengas, con lo que sea tú. Pero todo es el taller es a partir de que uno va modificando sus urdimbres, uno modifica sus urdimbres para que las tramas se tejan de diferente manera. ¿Cómo puede encontrar alguien el taller? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Les doy pues el video que te mandé, ahí están los datos, está un Gmail y está un WhatsApp. Entonces ahí hacemos la primera entrevista y pues a partir de ahí decidimos en qué línea entra. Ya que tiene los conocimientos, pues entramos al taller y sí es virtual. ¿Por qué? Porque el taller es su contexto, es su vida. Ella se pone en modo taller, pero estoy en la cocina y que es mi taller, eso es lo que va a hacer. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer. Y nos miramos en la periodicidad que convengamos, ¿no? Hay quienes vendrán, pero siempre va a ser por internet. Lo ideal es que mientras son aprendices haya grupos de 6 hasta 10 personas que nos estemos viendo periódicamente, conversemos, platicamos qué estás haciendo, eh, en qué avanzaste, en qué te retrasas, y lo conversamos entre grupos de 6, máximo 10. Y ya cuando llegan al tener cierto dominio en la práctica, la intención es que ellos se vuelvan oficiales y ayuden a otros aprendices. Y cada oficial tiene sus aprendices como en un taller. Y el maestro nada más va checando a los oficiales, qué temas llevas, y van desarrollando habilidades de enseñanza, como debe ser un maestro, para que los oficiales adquieran poco a poco el nivel de maestros y puedan armar su propio taller de tejedor. Esa es la idea. Proyecto Global Pastoral. Ahí comienza la idea de taller para tejedor de historias. No comienza la idea, ahí se detonó
porque el obispo me dijo, no te dediques a esto, ¿Qué es el, dedícate. El proyecto Verbal de Pastoral es un proyecto que los sacerdotes de la Iglesia Católica debieran estar promoviendo para unir a la Iglesia y a los mexicanos para que hagamos cosas, nos unamos mejor, tengamos proyectos en las colonias, en las parroquias, proyectos para ayudar a la gente, que nos conozcamos, pero obviamente no lo están haciendo. Entonces yo lo empecé a hacer y entré en muchos, pues primero evidenciar a los sacerdotes que ni siquiera lo han leído y después voy a diferentes lugares y pues la gente le mueve que hay un proyecto que el Papa les pidió que lo hicieran, que no lo están haciendo. Entonces me dice el obispo, no, Rafael, mira, si tú quieres honestamente trabajar para la iglesia, entonces déjale ese proyecto, esta área que le dejaron a los sacerdotes. Tú haz algo de lo que hay ahí para los laicos. Y entonces ahí es cuando rescato lo que se deja para trabajar el tejido social de la sociedad, que es lo que pide los obispos en ese proyecto, que los católicos debemos trabajar por el tejido social. Entonces yo dije, pues me agarro de ahí y ahí es donde empiezan a confluir pues mi expertise en desarrollo organizacional, mi experiencia en filosofía, mi expertise en desarrollo de habilidades y competencias. Y dije, pues de aquí soy. Entonces armé todo el programa y lo eché a andar el año pasado. hablaste de la Iglesia Católica? Ujú. 2024, en nuestra generación, diferentes noticias, notas que por el tamaño de una iglesia como la católica, ¿no? Le provoca posiblemente perder en esta generación, tal vez desde antes, tal vez no es demasiado, pero un poco de credibilidad, ¿no? Teniendo tantos padres, pueden ocurrir todo tipo de situaciones y puede haber personas que se alejan de la iglesia, ¿no? O nos alejamos de la iglesia. ¿Eso hace diferencia o no? ¿Alguien, las personas debieran voltearse de regreso hacia la fe, hacia la iglesia católica, hacia La, cualquier creencia? Sí, sí. la iglesia es un instrumento desde donde lo quieras ver. Si lo ves desde de los hombres, es un instrumento político, es un instrumento económico, es un instrumento. La iglesia como institución. Surge así desde el siglo IV con el emperador, que desde que el emperador dijo que creen ya todos en el imperio van a ser católicos y, y una bola de rebeldes cristianos que andaban por ahí dando lata, de pronto dice el emperador, todos van a ser, pues desde ahí se hizo política y entonces es instrumento de los hombres. Pero los católicos creemos que también es instrumento de Dios. Entonces, vista como instrumento de los hombres, pues los hombres la usan para lo que los hombres santos la usan para pregonar la santidad y los hombres pecadores, pues para hacer lo que quieran hacer los hombres. Eh, pero vista desde Dios, es un instrumento de Dios para promover la fe. Entonces ya cuando tú miras a la Iglesia Católica desde la fe, entonces ya no evalúas, ya no te importa tanto lo que hacen los hombres. ¿Me explico? Te importa más lo que la Iglesia Católica te da en razón de fe. Entonces, que un sacerdote se comporta así, esa, ok, pero en la fe ese sacerdote me da este sacramento, yo voy por el sacramento. ¿Me explico? Oye, ¿qué tal? Sí, yo voy por la fe. Eh, entonces, ahora tú dices, oye, se pierde mucho. La historia de la Iglesia Católica ha sido, o sea, ahorita vemos tantas cosas, pero siempre han tenido lastres y más terribles que ahora. El Papa Borgia, un papa y obispos. Y sin embargo, lo que sostiene a la Iglesia, pues son los hombres que no son tan pecadores. Algunos santos, yo conozco gente santa, hombres y mujeres En santos, vida, en vida, en vida, en vida. Sí. ¿cómo Sí, o se ve sea, un santo? Es pues decir, mira,
Está como la imagen que podríamos tener, ¿no? De quien ya lo beatificaron, quien ya está en el cielo, quien tenemos las No, historias, ¿no? no un santo en el altar, no, un Ajá. santo con el que tú platicas, con el que convives. ¿Cómo se ve eso? Es en el que no Eh, peca, se ve diferente, actúa no, diferente. no, 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 no es, ojo, no es el que no Ajá. peca, es el que trae una lucha como si nadie, es el que trae una disciplina, es el que tiene una capacidad de servir a los otros, que renuncia a sí mismo por el otro. ¿Me explico? Entonces es el que tiene una escala de valores donde el santo en la traducción es un puente entre Dios y el hombre. Entonces un santo es aquel que te trata como si fuera, como si fuera la mano de Dios. O sea, tú vas y quieres hablar con él y te ayuda como, pues, oye, me das más de lo que yo quería, me atiendes más de lo que yo quería, me eres más generoso de lo que yo quería. Entonces te sorprende y no es te das cuenta que no es por lo que va a recibir a cambio. Y, y, y son gentes que tienen su coche, que tienen su casa, algunos no, me explico. Y me he encontrado, por ejemplo, al hermano Pepe, que era un hombre que no sabía ni escribir ni leer, pero su calidad, su manera de entregarse, este, pues raya en eso, ¿no? Es decir, eh, se van a entregar porque no traen otro interés más que el beneficiar el concepto de Dios que tienen, ¿me explico? Entonces, y encuentro santos en la Iglesia Católica como en otras iglesias, ¿no? El judaísmo ha tenido oportunidad, que ellos no hablan de santos, pero ves personas que, que ya el ego es un instrumento, no es un fin. Para los mortales pecadores, nuestro ego es yo tengo mi proyecto, yo tengo mis intereses y, y pues todo circula alrededor de mis intereses, ¿no? Todo lo que beneficia a mis intereses es bienvenido y aquello que no, pues que se haga a un lado y aquello que lo bloquee, lo haga a un lado. O sea, así es. En cambio, ellos, los santos, dicen, ¿qué crees? Mi proyecto es el proyecto de Dios. Y Dios tiene el proyecto de hacerte el bien a ti. ¿Cuál es tu proyecto? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me explico? Entonces yo te digo, sí, pero dame dinero. Sí, pero dame esto. Ah, ya no soy tan santo. ¿Me explico? Yo te ayudo. Órale, te entrego esto. Te firmo que te lo entrego con todos los derechos, haz lo que quieras con él. Te sirve para tu proyecto, échale ganas. Esa es la generosidad. Es, es la persona que trata a los otros como si los otros, como si Dios quisiera amar a los otros, como si fueran el amor de Dios hacia los otros. Esos son los santos que yo he visto en la iglesia. Y son los que sostienen esto por 2000 y todavía por más tiempo, ¿eh? Todavía por más. Porque hay muchos en muchos lugares. Hay mártires, hay mártires. Ahorita en Nicaragua murieron gentes que están en Nicaragua, las corrió Daniel Ortega, y muchos murieron. Y hay muchos catequistas y mujeres que están luchando pues por lo que ellos creen que es la voluntad de Dios, ¿no? Claro, hay quienes manipulan a la gente y los hacen hacer cosas, pero ellos creen que es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Ya el que manipula a la gente, que sí los hay, por supuesto que los hay, son otra cosa, ¿no? Pero, pero predomina, pues, si no, no hubiera durado ni un siglo esto. ¿Me explico? O sea, esto y va para atrás, se va para mucho. Un santo se puede caer, Sí, puede es un hombre, perderse. La totalmente. santidad te blinda. Hay un pasaje, ¿no? Que habla de cuando expulsan a un demonio, va por siete y regresa. Lo que pasa es que Sí, pueden expulsarlo, pero pues ya lo expulsaron, pero otra vez puedes adquirirlo. ¿Me explico? Porque uno no puede expulsar demonios, es el poder de Dios el que los expulsa. Entonces, si tú no actúas como debes, no como santo, por lo menos como humano, pues te metes en broncas y el demonio existe.
pues el demonio hace de las suyas contigo. Desde que nos has llena de soberbia, de autocretinismo, yo puedo con todo, etcétera. Pero bueno, no, todo hombre es. Yo cuando leí la vida de San Agustín por primera vez, me cayó gordo, porque yo la leí muy joven. Entonces dije, qué poca abuela. Este cuate fue pecador toda su vida y en el último tiempo de su vida se hizo santo. Qué mala onda. Y así yo voy a ser santo toda mi vida y voy a pecar al final, ya me fregué. O sea, todo ser humano cae, todo ser humano cae y se levanta. La idea, pues te digo, es el santo es el que está luchando constantemente y se cae y vámonos. Entonces, ese es el término de santidad, ¿no? Y en la iglesia hay muchos sacerdotes igual. Ya que tú hablaste del demonio, pues imagínate, ¿a quién quiere pegarle el enemigo? ¿A cualquier soldadito o a los generales? Entonces los traen en friega. O sea, y si ellos se descuidan, les das sus revolcadas. O sea, ellos están en la línea de batalla. Y luego que los soldados se le vuelven en contra, pues está peor el asunto, ¿no? Entonces, si nosotros, que somos humanos mortales, que no tenemos ni votos de castidad, ni de todo lo que hacen, traemos de pronto ¿qué onda con aquello y con esto? Pues ellos están en la línea de batalla y esas luchas son válidas para sostener a la iglesia. Que la iglesia no son los templos, la iglesia son los hombres y las comunidades que están luchando porque esa fe pues, siga alimentando más. ¿La Iglesia Católica es la fe verdadera? ¿Es la única? No es la única, no es la única. La verdad, sí. Para la Iglesia Católica, desde la Iglesia Católica, ella se promueve como la fe verdadera. ¿Me explico? Por eso yo no doy catecismo, porque si yo sí acepto que hay otros cristianismos, que el judaísmo, que el islamismo, que todas las creencias, ese es el punto de vista muy personal, ¿me explico? Pero desde la Iglesia Católica es la única iglesia, ¿me explico? Es la única. Y desde ella, pues está bien, es la postura dogmática, ¿no? Está bien. Como dirían los judíos, también la nuestra es la única. Está bien. Ellos institucionalmente la deben defender. Malo estaría que no la defendieran. ¿Me explico? Ya. La Iglesia Católica es entrenadora de muchos cristianismos, por ejemplo. ¿Te refieres a que es la primera y de ahí emergen, o sea, de ahí van surgiendo como más, se van Me refiero desdoblando? en dos sentidos. Primero, capacita a las personas que de pronto por cualquier cosa dicen, ya me cayó gorda y me voy al otro cristianismo, y ya capacitados se van allá. Uno. Y la otra, que les empieza a caer gordo algo de la iglesia y van entonces a buscar. O sea, cuando van a buscar a Dios en otro lugar, o sea, Dios lo puedes encontrar en cualquier parte. ¿Me explico? Lo encuentran. Y entonces su relación con Dios es diferente. Lo que no podían hacer aquí en la Iglesia Católica porque no tenían motivo, allá la Iglesia Católica les dio el motivo para que allá fueran a vivir y se vuelven misioneros y van por las calles a hablar de Dios y tratan de cambiar su vida. No, está bien. Es como en el fútbol, el Club América, ¿no? Va a jugar la América contra Chivas, vamos al partido. Va a jugar las Chivas contra el otro. Sí, va a darle a la América. Sí. Entonces, es motivo por muchos lados. Cuando hay indiferencia, pues ya ahí sí está fallándole. Dios vomita a los tibios, dice un lugar del Evangelio. Dios vomita a los tibios. ¿Qué espera Dios del hombre? Él creó al hombre, dice el catecismo antiguo, él creó al hombre para conocerse y conocerlo, amarse y amarlo, y servirse y servirlo. Y, y el catecismo actual nos dice que
no niega lo anterior, pero nos da más elementos. Nos dice que Dios del hombre espera que construya el reino de los cielos ya desde aquí. Que vivamos como tú eres mi hermano, construyamos el reino de los cielos. ¿Me explico? Vivamos como si estuviéramos en el cielo. Hagamos comunidad. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Para qué nos esperamos? De hecho, Sí. en el proyecto que tengo, el otro proyecto que tengo se llama La misión para la fe de los laicos y el lema es el reino de los cielos está entre nosotros. Ese es el lema. ¿Pudieras desdoblar un poco más? Y a lo mejor para elaborar un poco también mi pregunta. Sí, o sea, Dios lo que quiere es que ya vivamos eh, con los valores, con las conductas del reino de los cielos. Así de simple. O sea, somos hermanos. Debo de tener una comunidad. No puedo amar a los 100, pero sí puedo amar a 4, 5, 10, mi entorno y con ellos compartir, cuidar, conocerlos, amarlos y servirlos. No puedo amar a alguien que no conozco y no puedo servir a alguien que no amo. Esa es la regla. Entonces, yo puedo empezar a vivir el reino de los cielos si a un grupo yo lo empiezo a conocer profundamente, a amarlo profundamente y a servirlo. Ahorita estoy limitado por el cuerpo, pero cuando muera, el espíritu no tiene límites. El espíritu vive fuera del tiempo y del espacio. Entonces, la práctica de conocer, amar y servir a unos cuantos aquí, pues va a servir para conocer, amar y servir a un chorro a nivel espiritual. Eso es grosso modo. Y la iglesia lo que promueve es eso. Bueno, el magisterio de la iglesia. Porque como te decía, hay sacerdotes que traen otro discurso y, y, y otro proyecto, ¿no? Pero hay quienes sí están construyendo el reino de los cielos ya desde aquí. Si tuvieras que escoger entre sabiduría y santidad, ¿una engloba la otra o Eh, pues mira, eh, todo es desde la perspectiva que lo veas. En el libro en el libro de la sabiduría es Dios. Entonces, si eliges entre sabiduría y santidad, pues sabiduría es Dios. La santidad es un medio para llegar a Dios, o es un medio por el cual Dios llega a los hombres. Pero la sabiduría es Dios mismo. ¿Me explico? Porque la sabiduría no es conocimiento solo. La sabiduría es conocimiento y todo, ¿no? cuándo comenzaste a ser religioso es la palabra? ¿Creyente, Pues cercano a la iglesia? yo creo que desde chiquito, mano, siempre tuve, siempre tuve la noción, siempre he tenido la noción de que Dios está aquí. Platico con Él. No es, no es un objeto ajeno a mí. Dialogo con Él. De pronto, oye, ¿qué te trae, Señor, con esto, hombre? Oye, qué padre está esto. O, por ejemplo, mira, este cuate me puede ayudar a hacer los videos. Podemos esto que ando pensando en hacerlo con él. Quizá por eso tú quieras. Ah, ok. Es mi conversador. Me explico. No estoy solo por eso. Fíjate, es un tema importante. En ese sentido, siempre estoy acompañado. Quizá también por eso no salgo mucho, porque estoy tranquilo. Siempre tengo algo que hacer. Es decir, tal vez la pregunta es, ¿cómo puede, cómo puede alguien acercarse a Dios? ¿Tiene que ser a través de la iglesia? Em, No, no, no. Ni siquiera a través de la iglesia.
La fe es un don que Dios da. Si Dios no lo da, Dios es el que llama. ¿Me explico? Claro, si alguien, porque hay quienes están, oye, yo no creo, no lo siento, no sé qué, pues toca y toca y toca y toca y toca hasta que lo fastidies. Eso mismo dice en la Biblia. Toca, toca y toca, al que toque, insiste y se te abrirá. ¿Me explico? Se está chinga y chinga hasta que se te dé. Órale. Sí, o sea, pero es un don. Y por eso muchos se preocupan, oye, no hay gente. No, pues es que Dios da el don de la fe. Claro, ya quien se lo da, depende de nosotros alimentarlo. ¿Me explico? Por ejemplo, a partir de que yo he tenido ese don, pues yo he leído, lo he conocido, eh, he ido a conocerlo en ambientes como los judíos, como otros cristianismos, ¿me explico? Pero en ningún momento dejo mi catolicismo porque ahí es donde me llamo, ahí él me llamó, ¿me explico? Y alguno que me dice, oye, me quiero pasar a la iglesia católica, ya viviste plenamente tu religión, vívela ahí bien, Dios te llamó ahí. No, pues si quieres cambiarte, cambia. Porque también hay muchas personas que se convierten al catolicismo. Y también es evidente que hay una ignorancia tremenda del catolicismo. Muchos creen que la iglesia católica son los curas. Y lejos, los curas son el instrumento de Dios, pero la iglesia católica es más que el papa, más que los obispos. Muchos creen que el papa es la iglesia, ¿no? El papa es Pedro, que lo nombró Jesús, que por eso yo tenía un pleito con alguno y me decía, oye, es que en esto no el Papa se está equivocando y critican al Papa. Ahorita hay mucha gente que critica al Papa, pero sigue yendo al sacerdote. Y digo, a ver, entonces nada más vas a creer lo que te conviene y lo que no, no, a ver. Porque ahorita muchos están temiendo de que le den el sacerdocio a las mujeres. Muchos están espantados. Que el Papa no lo ha dicho, pero hay una apertura. Entonces yo les digo, a ver, hubo un tiempo en que los sacerdotes se casaban y de pronto dijeron, ¿qué crees? Ahora no se van a casar. Fue un cambio radical. Así es un cambio radical. Si de pronto quieren las mujeres, pues es un cambio radical. Hubo un tiempo en que los sacerdotes cada quien hacía su misa en su casa, con su gente, y lo que se juntaba de limosna era para su casa, para su manutención, su comunidad. Y de pronto el Papa y la iglesia dijeron, ¿qué crees? Ahora vamos a construir templos y ya nadie va a dar misas en sus casas. Y se van a venir a los templos y lo que sale de los templos, todo el dinero de la iglesia. Y todo el dinero de los sacerdotes es de la iglesia. Es un cambio radical. O sea, porque ahora si el Papa está pidiendo que haya cambios radicales, pues, ¿qué crees? Es la iglesia. Si vamos a creer en el Papa, hay que creer en que Jesús nombró a Pedro y que el Papa es el nombrado por Jesús, porque es lo que ha aprendido. Entonces, no nada más de, pues es que si ya no quieres, pues no quieres. Yo creo que ahí es donde el hombre es libre, ¿no? Pero, pero ciertamente la iglesia es más que el Papa, más que los obispos. La iglesia, la iglesia es el instrumento por el cual Dios se mueve. Y también las otras iglesias, ¿eh? Y también las otras religiones son instrumentos de Dios. Entonces, quien tiene fe o quien tiene ese crecimiento de la fe, lo puede detectar. Hay algunos que se pelean con otras religiones o que están señalando, está pecando. Está bien, tienes fe, pero pues te falta crecer. ¿Ya? Está bien. Dios te dio la fe, pero échale ganitas porque tienes que crecer. Entonces, parte del proceso de crecimiento de la fe. O sea, que es otro punto, ¿no? Que también tiene que ver con la misión para la fe de los laicos. Es para que crezca la fe de los laicos. Porque para empezar, muchos ni saben que tienen fe. Oye, si tienes fe, pues hazle crecer, hijo. ¿Por qué? Pues porque se te dio ese don. Muchos ya lo quisieran. Hazla crecer. Oye, ¿y cómo? Pues, ¿cuál es tu religión? Pues llégale a tu religión. ¿Me explico?
La religión es el instrumento que Dios utiliza para acercarse a los hombres y para que los hombres se acerquen a él. Oye, pero ¿cómo es en la Iglesia Católica? Ah, bueno, entonces ya te platico. ¿Me explico? Que ahí es donde entran los sacerdotes, ¿no? O sea, en la Iglesia Católica, ahí los sacerdotes, ellos nos regalan los sacramentos. Entonces hay una serie de cosas, ¿no? Por eso se va a misa. Entonces, es parte de bueno, te hablaría de muchas cosas, ¿no? Pero es todo una... O sea, la Iglesia Católica es un chorro de cosas. Si los sacramentos no se cumplen, es que a lo mejor la forma en la que quisiera articular la pregunta es Pero te respondo, los sacramentos no son un deber. Los sacramentos son vehículos por los cuales recibes la gracia. La gracia, imagínate como la guerra de las galaxias, es como la fuerza. ¿Me explico? Nosotros como seres humanos tenemos una capacidad así como para brincar 10 metros. Oye, pero tengo una bronca que necesito brincar 12. Ah, pues para eso es la gracia. Entonces, con el sacramento te dan eso. O sea, los que hemos vivido la gracia, pues sabemos de eso, ¿no? O sea, no porque seas santo, sino porque vas y hay una constante, simplemente el creer, el tener fe, te hace brincar muchas cosas. Así como tú tienes fe en tu lavandera, tu negocio. ¿Pero por qué? Pues porque creo. Porque así la fe en Dios es de ese mismo tipo. Te da fe para muchas cosas. Entonces los sacramentos no son para hacerle un bien a Dios. Los sacramentos son los medios por los cuales Dios nos hace un bien a nosotros. Por eso cuando uno va a recibir un sacramento, se tiene que confesar, por ejemplo. O cuando es el bautismo, a los papás se les dice, renuncian a no sé qué. Sí, renuncian a no sé cuál. Sí, lo dicen los papás por los hijos. ¿Por qué? Porque ya que se purifica el alma, que es otra creencia, el alma, tenemos alma, no solamente somos materia, ya que se purifica el alma, pues llega la gracia. ¿Me explico? Si el alma no está purificada, pues va a ser un revoltijo ahí de cosas y hasta contraproducente va a salir, ¿no? cuando te refieres a tenemos alma, desde la religión, ¿no? Especialmente a las abrámicas, ¿no? El cristianismo y el judaísmo. Dios crea al hombre de pronto así, de la nada, de la tierra, ¿no? Y Te, entonces te cuesta detengo, trabajo. Sí, te sí, detengo. sí, Yo creo que hay una falsa creencia y sí. una falta de formación, porque lo escrito en la Biblia no es histórico, no se debe tomar al pie de la letra. ¿Me explico? O sea, que se construyó en 6 días. No, 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 no. Eh, hay sacerdotes, por ejemplo, Tallar de Chardin, sacerdote, varios, muchos te puedo mencionar. Ellos han hecho investigaciones, son evolucionistas. Y ellos han afirmado que alma adme significa vida, del physis griego. Entonces, en latín es alme, que es vida. Por eso un ser animado, anima, anime, un ser inanimado sin alma. Entonces, ánima significa principio de vida. Entonces, los vegetales tienen principio de vida, tienen alma, los animales tienen alma y los hombres tienen alma. Ah, distintas almas. Esto es de antropología filosófica y de catequesis también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la evolución? Pues ya el alma ya venía. Lo que está evolucionando es el cuerpo. El cuerpo es un límite. Por ejemplo, yo tengo un perro aquí, mano. Se llama Coco. Ese desgraciado no habla porque no tiene la estructura biológica para hablar, pero y te escucha y le dices vete para allá y fíjate que hoy no vas a ir y te vas a quedar en la casa y se queda, ¿entiendes? Es que, o sea, yo estoy sorprendido con los animales.
o los caballos. Entonces, cosas que los biólogos, los etnólogos han estudiado. Entonces, el hombre evolucionó en todo su desarrollo neurobiológico a tal punto que se da el lenguaje. ¿Me explico? Se dan las sinapsis, crece el cerebro de una manera. Precisamente esto permite que el alma pueda proyectarse, pueda expandirse. Yo no sé qué sería de un animal si pudiera hablar. Dijera, bueno, dame de comer, o sea. Entonces, no lo sé, no me lo imagino. Y luego, ahora que estamos observando más las plantas, hay plantas que les hablan, ay, qué bonita la plantita. Hay principio de vida ahí. Entonces, son estos temas que cuando en la evolución, y también en 1973, Konrad Lorenz, un hombre muy católico, ganó el premio Nobel de Medicina, Konrad Lorenz. Y Konrad Lorenz escribió un libro que yo estoy fascinado. Bueno, escribió varios libros. Entonces, en uno de ellos, él es etnólogo. Creo es la ciencia del estudio del comportamiento animal y que a partir del estudio del comportamiento animal, pues lo reflejan hacia el hombre. De ahí empiezan a hacer investigaciones más formales para temas de psicología, de sociología, bla, bla, bla. Conrad Lorenz. Entonces, él escribe que el hombre es el eslabón perdido. O sea, su argumento es el siguiente. Los hombres somos animales que no hemos dominado nuestro instinto de agresión. Cuando lo logremos dominar, entonces vamos a ser humanos. No somos hombres humanos, somos hombres más animales que humanos. Entonces él dice, el hombre es el que tiene la meta de humanizarse y humanizándose es cuando vamos a tener al ser humano pleno. Pero esto implica que dejen de existir las guerras, los odios, toda esa madre de cosas, deseos animalescos que tenemos desde el descontrol sexual, el descontrol alimenticio, una serie de cosas descontroladas. Entonces, pero esa es la teoría de él. Claro, es un premio Nobel. ¿Quién chingados va a leer un premio Nobel? Explico. Precisamente aquí tengo su libro porque parte de esto es el diplomado sobre la agresión, si lo alcanza a ver, sobre la agresión, el pretendido mal. Entonces es con Lorenz, porque todos dicen que la agresión es mala. No, no, no. Tiene su razón de ser, pero hay que humanizar. Entonces, bueno, esto te lo comparto. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, claro, hay algunos sacerdotes que todavía no llegan acá y que todavía están predicando otras cosas. Por esto digo, la Iglesia Católica no es el sacerdote del pueblo que se quedó con lo que aprendió en el seminario y le está proyectando. Por eso el laico debe entender que ese sacerdote se ha dedicado durante 40 años a decir misa y correr de pueblo a pueblo y de iglesia a iglesia y de y se le complica ponerse a leer y actualizarse, o simplemente no le gusta leer, pero la tarea del sacerdote es impartir los sacramentos. ¿Quiénes somos laicos? Laicos somos todos los que no. Desde los que reciben la fe, desde ahí se hizo laico. Entonces, y la misión para hacer los laicos es ayudarles a que entren en un proceso para que enriquezcan su vida. Y, como Conrad Lorenz lo dice, nos humanicemos. Los no bautizados no son laicos. No. Los laicos pertenecen a la Iglesia Católica. Y sin embargo, en su iglesia, pues si no son pastores, si no son predicadores, son laicos de su iglesia. ¿Me explico? Entiendo. Sí, los laicos son los que tenemos la tarea, nuestra misión es santificar el mundo. ¿Me explico? Que el reino de los cielos llegue al mundo. Es la misión de los laicos. Tú tienes familia, que tu familia se viva como el reino de los cielos. Esa es la misión de los laicos. Ahí.
Oye, pero la del compadre es la tuya, la tuya. Ah, que soy, sí, tenemos errores, sí, hay que echarle ganitas. Esa es la tarea. Porque a los curas les toca santificar su templo, su iglesia y dar los sacramentos. Pero realmente la misión de los católicos es, eh, pues ahí les dejo el mundo, ¿me explico? Domínenlo, hagan de él un lugar mejor. Y pues estamos fallando gachamente, porque ni sabemos que somos laicos. ¿Hay guerra entre el bien y el mal en el mundo? Yo creo que no, 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 yo pienso que para empezar, cuando crees en Dios, pues nadie más que Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Dios crea al diablo. Dios crea el diablo para perfeccionar al hombre, como un aguijón. ¿Me explico? Ahí te va. No le dijo a Adán, no le dijo a Adán, Adán, aquí estás en el paraíso y te voy a poner trampas. No, de pronto aparece una serpiente. Ándale, pues, ¿y qué quedamos? O una mujer que le dice, oye, papito, mira esta manzanita. ¿Quién sabe qué tentación haya sido? Y ahora llégale. No, para mí, precisamente, no hay lucha entre el bien y el mal. El mal es un instrumento para ser mejores. Es como las estrellas en la noche, brillan más. Es como cuando estamos enfermos, nos cuidamos más. ¿Me explico? Es cuando tenemos problemas con una persona, tratamos de ser más cuidadosos al hablarle. El mal es un aguijón para ser mejores. El pecado mismo, el pecado mismo es, si tú lo quieres ver así, es una caída en un round, ¿me explico? O sea, te tiró, te dio en la torre, el mal te dio en la torre, te tiró. Pero además, Ramos, párate. Y al siguiente, y párate, órale. Y la pelea no se va a terminar pues hasta que no llegue uno a entregar cuentas al final. Por eso es importante los sacramentos, porque siempre está, entonces, tú estás en rounds constantes, por eso hay que ir al gimnasio, que son los sacramentos, es toda esta serie de cosas, porque te mantienen pilas, porque los rounds están al orden del día. No sabes a qué hora te aparece el demonio, se le aparece a alguien. Perdón, no te escuché. No, no, adelante, adelante. Ah, ok. Entonces, ese es el tema a la pregunta si hay una lucha entre el bien y el mal. No, no. El mal está para ayudarnos a hacer el bien. Si no hubiera el mal, ¿qué harían los buenos? Se aburrirían. El mundo entonces, em, hay personas que abrazan, ¿no? Al maligno como una religión, ¿no? Es decir, hay iglesias que idolatran al maligno y de pronto en nuestra generación, posiblemente tú tengas un mejor contraste por el tiempo de vida, ¿no? Pero pareciera que se están transformando las cosas, coincido, ¿no? Y posiblemente el cambio es una constante, pero también hay quien de pronto verbaliza, ¿no? Hoy las cosas se están poniendo cada vez más. Si hubiera alguna confrontación entre el bien y el mal, pareciera que el maligno va ganando terreno, ¿no? Es decir, con toda esta transformación, es simplemente que cuando las cosas se transforman, las personas tendemos a reaccionar como miedo de, no, no, todo cambio me da miedo, entonces es malo. Y desde ahí tomamos la percepción que el maligno va ganando, o desde tu experiencia de vida, sí pareciera que en esta época, porque las escrituras son medio trágicas cuando hablan del final de los tiempos, ¿no? Dicen que van a empezar a ocurrir cosas y Bueno, nuevamente, si sí, las leemos al pie de la letra, ajá, ajá. sí son trágicas. Pero, pero si hay personas que abracen sectas diabólicas o satánicas, pues esas personas se convierten en instrumentos, me explico, del mal y que les provocan a los buenos ser mejores. Me explico. Pero no hay que ir tan lejos, o sea,
las empresas que devastan bosques. Ahorita no sé si te ha tocado ver tanta quemazón que hay, la contaminación está terrible, o sea, una serie de elementos que notas. Sí, 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 es parte, no necesitamos ver lo diabólico, es parte de la naturaleza humana que está perdiendo los ramos, o no sé si, si está provocando algo mejor, ¿no? Algo más grande. Entonces, es como cuando, no sé, es cuando le entra virus a tu computadora, disputa madre. Y ya dices, voy a tirar, ya quería comprar otra nueva. Y llega otra nueva. Más a la fregada tu computadora con virus. O sea, si ubica lo que es un paradigma, yo pienso que se viene un cambio de paradigma, porque se está estirando tanto el hilo, pero yo recuerdo que, no sé si tú eras chavito cuando gobernaba López Portillo en México, yo lo vi llorar en la televisión en los 80, yo tendría 16 años, 15 años, no sé. Y yo decía, ¿qué se va a hacer? Si ya México, este, hasta el presidente lo ves llorando. El hombre tiene tanta salida, que bueno, pues hay que esperar, ¿no? Ahorita yo veo cada vez más sorprendido cosas como la inteligencia artificial y humanamente también ves personas que crecen, que son tan buenas, que hacen cosas muy padres. Y pues eh, creo que, creo que el mundo está a la altura de sí mismo. Y otra cosa, el mundo está a la altura de Dios. Si Dios existe, Él tiene el mundo así. Imagínate cuando sacó del paraíso a Adán, ganó el demonio y perdió Dios. Es, es, parte, es parte de la historia. Pues te digo, es eso de leerlo como dice al pie de la letra, no, 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 no. Entonces, o alguien puede decir, sí, ya perdió Dios y ganó el demonio. ¿Quién creó al demonio? ¿Me explico? Y le puede dar la barrida que quiera. Y lo interesante aquí es que Dios hizo al hombre libre y está, desde mi punto de vista, está buscando que aprenda a ser libre y ya ahora que conozco a Conrad Lorenz, a que sea verdaderamente humano. Y ya después el siguiente lugar del humano ya es otro, ¿no? Rafael, gracias por tu tiempo. Hombre, Fuerte abrazo. igual estamos en contacto.